Després de la polèmica generada per les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre la qualitat de la carn de les macrogranges, volem conèixer com és el model valencià, un model familiar allunyat d'esta mena d'explotacions. El 80% de las explotaciones ganaderas de la Comunidad Valenciana se encuentran en municipios de menos de 2.000 habitantes, más de la mitad en el interior de Castellón. A pesar de los beneficios que aporta al territorio, fijando la población, generando infraestructuras, la falta de viabilidad económica de la ganadería extensiva es la tónica en este territorio. A ver, rentable, pues si nos fuéramos a la fábrica a lo mejor sería más rentable, pero bueno, nosotros lo hemos mamado desde que éramos niños, hemos querido seguir como ganaderos. Están aguantando porque de momento hay una política agraria comunitaria que permite llegar a unas ayudas. Sin esas ayudas, la gran mayoría cerrarían. Por otro lado está el modelo de ganadería intensiva, donde los animales están estabulados en grandes instalaciones, bajo un estricto control legislativo. En el caso porcino, 6.000 animales máximo por explotación. España es el cuarto productor mundial de carne de cerdo. Para alcanzar esas cifras, utiliza el modelo de granjas integradas diseminadas por todo el territorio. Claro, eso permite mucha integración social en el territorio, aun cuando se siguen los modelos de producción intensivo que se asocian muchas veces a las macrogranjas. Además, tiene impacto en el medio ambiente. A mayor tamaño, mayor regulación. Pero no es la única responsable de los males del campo. Por ejemplo, los nitratos. Las aguas por nitratos están en zonas donde la ganadería nada tiene que ver. Tenemos que aprovechar estos purines como abonos orgánicos, incorporarlos al terreno, ¿vale? Y desplazar los abonos inorgánicos. La ordenación sobre el porcino llegó en 2020, la aviar en el 21 y este año será el vacuno. Sobre el papel ya está todo legislado, pero las organizaciones agrarias ven compleja su aplicación, sin la financiación adecuada. Las claves las tenemos en aplicar el conocimiento que ya tenemos a través de la formación y la transferencia tecnológica, de manera que podamos reducir los niveles de contaminación y además demostrar que lo hacemos. Todo apunta a que el sector agropecuario en España necesita ser más eficiente, no más productivo.